tenemos que ser conscientes de que este es un gobierno muy incómodo, muy molesto para una serie de determinados poderes ocultos en nuestro país que no se presentan a las elecciones, que tienen intereses oscuros. ¿Pero qué poderes son? Porque el otro día usted hacía referencia a esos poderes. Póngales nombre. ¿De quién está hablando? Cuando habla de poderes económicos, poderes oscuros con terminales mediáticas y políticas. Bueno, yo creo que de todas formas, ¿de quién estamos hablando? Tampoco estoy descubriendo América. Es decir, desde 4 años a la derecha económica, política y mediática de este país le cambiamos el paso con una moción de censura que pensaban que no iba a prosperar y posteriormente con una victoria electoral en el año 2019. En fin, no estoy descubriendo América si digo que bueno, pues hay un partido político, o dos en este caso, que no son autónomos. Mire, hemos visto hace muy poco tiempo cómo el principal líder del partido de la oposición denunciaba un caso de corrupción en su partido y en 2 días le fulminaron, le cortaron la cabeza y pusieron a otra persona. Han cambiado de cara, pero continúan con la misma estrategia. Estamos viendo cómo no se renueva el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, que toma decisiones tan importantes como la que estamos viendo. Y es evidente, bueno, pues que si preguntamos a cualquier ciudadano que nos esté escuchando, vote al Partido Socialista, al Partido Popular, a Vox, a Podemos, a cualquier opción nacionalista, ¿está usted de acuerdo o no con subir el salario mínimo interprofesional? ¿Está usted de acuerdo o no con subir las pensiones? ¿Está usted de acuerdo o no con reconocer el derecho a la muerte digna en nuestro país o la interrupción voluntaria del embarazo? Yo creo que una amplia mayoría de ciudadanos le dirá que sí. Entonces, ¿por qué es tan difícil aprobar estas decisiones en el Parlamento? ¿Por qué la derecha política se opone a ellas? Bueno, se opone a ellas porque, al fin y al cabo, es una terminal de una serie de intereses oscuros. ¿Pero de las grandes corporaciones o de quién? Se lo digo de otra manera. Cuando el Gobierno de España anuncia que va a poner un impuesto a las empresas energéticas, es evidente que, bueno, pues hay una minoría poderosa que no está de acuerdo con esta decisión. Cuando el Gobierno de España plantea la subida del salario mínimo interprofesional y vemos cómo la derecha política bueno, pues se manifiesta en contra, porque esta es una decisión autónoma del Gobierno de España con los agentes sociales, ¿por qué dice que no? Bueno, dice que no porque evidentemente está representando unos intereses que no son los de la mayoría, sino de una minoría muy particular. Una de las desgracias fundamentales que tiene la democracia española es la falta de autonomía de la derecha como proyecto político de los intereses corporativos de una minoría, que lo que quiere ¿qué es? Bueno, lo que quiere es volver a un viejo orden que había antes del año 2018, antes de la moción de censura, donde, bueno, pues entre 3 o 4 se repartían pues todo lo que vimos hasta el año 2018. Y esta reflexión, esto que decía usted, somos molestos, este gobierno es molesto a un determinado sector económico con sus terminales, ¿esto es una reflexión que usted lleva haciendo desde que está al frente de este gobierno o la ha ido elaborando más a raíz de las elecciones, de lo que ha pasado en las elecciones en Andalucía? No, yo creo que es algo que yo vengo sufriendo desde que era secretario general del Partido Socialista en el año 2015, que de manera mucho más contundente se ha visibilizado desde el año 2018, que soy presidente del Gobierno, pero insisto, esto es algo que tanto el presidente Zapatero como el presidente Felipe González bueno, pues sufrieron cuando fueron presidentes a lo largo de la historia de la democracia. El otro día hacía un ejercicio con algunas de estos periódicos, ¿no?, que son terminales mediáticas de esta derecha, donde se calcaba prácticamente el titular. González es el principal problema del PSOE. Zapatero es el principal problema del PSOE. Rubalcaba es el principal problema del PSOE. Bueno, ya no lo digo lo que dicen de mí. En fin, lo digo como algo natural, normal que está ocurriendo en nuestro país, pero que creo que es importante también que la ciudadanía progresista sea consciente de que esta es una realidad a la cual nosotros, bueno, pues afrontamos con una actitud de decir que no nos van a quebrar, de que no van a parar la necesidad de avanzar en derechos, en libertades, en mejorar la justicia social y la igualdad en nuestro país, porque la desigualdad es el principal problema que tenemos y que, por tanto, vamos a seguir con nuestra hoja de ruta de avances sociales y de conquistas también en libertades. ¿Qué es lo que caracteriza a este gobierno? Dentro de 3 minutos, por eso voy mirando yo el ordenador, porque conoceremos el dato del IPC adelantado. El otro día, nuevas medidas, porque caducaban las medidas que había. ¿Tendremos que ir más allá de finales de diciembre con medidas para hacer frente a la crisis, para hacer frente a la inflación?
A ver, de aquí al 31 de diciembre de este año, Ángels, para que los oyentes también sean conscientes del esfuerzo que estamos haciendo, vamos a desplegar un paquete de medidas que va a costar al erario público. En Madrid, las calles se engalanan para celebrar el triunfo del caudillo y sus tropas. En el desfile de la victoria, los ejércitos vencedores recorren durante 5 horas la Castellana, que ese día ya se llama Avenida del Generalísimo. El Papa Pío XII bendice el nuevo régimen, alabando los nobilísimos y cristianos sentimientos de que han dado pruebas inequívocas el jefe del Estado y tantos caballeros. Al día siguiente del desfile de la victoria, en la iglesia de Santa Bárbara se celebra una ceremonia de resonancias medievales. Franco ofrece la espada de la victoria al cardenal primado Isidro Gomá, que le consagra como hombre providencial y enviado de Dios. En agosto del 39, una nueva ley otorga a Franco poderes absolutos, incluso la capacidad de dictar leyes sin consultar al gobierno. El escritor falangista Ernesto Jiménez Caballero hace esta glosa de su pluma estilográfica. He aquí su bastón de mando, su falo incomparable. Un rasgo de esta estilográfica sobre el papel es superior en energía y voluntad a la ametralladora y al cañón mejor disparado. Franco aprueba una ley especial para la represión de la masonería y el comunismo. La masonería era una organización secreta que fomentaba la fraternidad universal y tenía mucha influencia política en Occidente. La obsesión de Franco contra los masones durará toda su vida. No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni conato de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Supuestos casos de corrupción. Lo que sí que quiero dejarle claro es lo siguiente. La corrupción generalizada y sistematizada que hemos visto en el caso Montoro o en el caso Kitchen, de la instrumentalización de la policía para perseguir adversarios políticos u obstruir la acción de la justicia, o la utilización del Ministerio de Hacienda y de todo el gobierno para legislar en base al cobro de comisiones, como es el caso Montoro, esa corrupción generalizada y sistematizada acabó en el año 2018 con la moción de censura y el cambio del gobierno. Si fueron tantos los sacrificios que nuestra nación necesitó en nuestra cruzada para que la patria se salvase, no podía abandonársela de nuevo a aquellos viejos sistemas que la venían aniquilando.